esta enseñanza hermosa que estamos recibiendo, Señor. Gracias porque hemos sido llamados para evangelizar al mundo. Hemos sido llamados, Señor, para llevar el evangelio, la palabra de la cruz. Gracias, Señor, por este seminario hermoso en el cual hemos crecido y estamos creciendo y seguiremos creciendo para alcanzar las 237 naciones, las 50 tribus, Señor, a través de tu palabra, Señor. Da sabiduría a los maestros, Señor, a nuestro hermano que va a llevar la dirección de esta enseñanza y a nosotros, Señor, para que nos abras el corazón cada día más para ser entendidos en lo que estamos recibiendo, que es gracia para la evangelización mundial. Amén. Dios me lo bendiga. Amén. Muchas gracias, Pastor José. Bueno, mis amados, vamos a estar compartiendo desde el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo número 2. El título de la enseñanza es El trabajo del discípulo en el campo. El trabajo del discípulo en el campo. Y en el libro de los Hechos vamos a encontrar ese trabajo de campo que realizó la iglesia primitiva, que realizaron los apóstoles, como es el apóstol Pedro, como es también Felipe el que llegó a ser el evangelista. Y del capítulo 13 en adelante, el personaje sobresaliente es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, pero hay algo muy bonito, y es que el apóstol Pablo no trabajaba solo. Y si quiere puede escribir ahí ya, solitos no. La obra de Dios, las misiones, el evangelismo, el discipulado, no debemos hacerlo solos. Entonces coloque ahí, solitos no. Dios va a colocar personas, Dios va a colocar discípulos a nuestro lado para que usted y yo podamos desarrollar la tarea. Vemos que cuando Jesucristo llamó a los 12, hubo un momento en el ministerio donde Él los envió de 2 en 2. Cuando Jesucristo les envió de 2 en 2, ¿cuántos equipos teníamos ahí? Eran 12, y de esos 12, el Señor envió de 2 en 2 a las ciudades, a las aldeas, a las casas. Cuando envió de 2 en 2, ahí tenemos 6 equipos, 6 equipos de 2 personas, 6 equipos de 2 personas predicando el evangelio, sanando a los enfermos y echando fuera los demonios. Entonces el Señor Jesucristo, siendo Dios, no hizo el trabajo solo. Lo primero, o una de las primeras cosas que hizo en su ministerio fue llamar a un grupo de hombres que fueron sus discípulos y más adelante fueron llamados apóstoles, que la palabra apóstol significa enviado. Y una vez Cristo muere, resucita y asciende a los cielos, estos hombres son enviados por diferentes partes a predicar el evangelio. Entonces tenemos el ejemplo de Cristo para no trabajar solos. Cristo tenía un equipo, Cristo tenía un grupo pequeño de trabajo, y ahora vamos a mirar que el apóstol Pablo tampoco hizo las misiones solo. Vamos a ver cómo trabajaba el apóstol Pablo y cómo se desenvolvía en el campo. En Hechos capítulo 13, versículo 2, dice así: Padre, leemos tu palabra, te pedimos la guía de tu Espíritu Santo, Señor, que seas tú edificándonos y enseñándonos esta noche a través de este texto, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Lo primero que tiene que tener claro un discípulo es que nosotros no nos llamamos a nosotros mismos, sino que fue Dios quien nos llamó a cada uno de nosotros. Usted puede colocarle ahí la seguridad del llamado. Usted tiene que tener una seguridad del llamado, que a usted no le llamó un hombre, que a usted no le llamó una denominación, que a usted no le llamó un líder, un pastor, que a usted le ha llamado el Dios Todopoderoso. Fue Dios quien lo llamó, fue Dios quien lo escogió, es Dios quien te está preparando, es Dios quien te está capacitando. Si yo no tengo la seguridad del llamado, si yo no tengo claro que a mí me llamó Dios,
y pienso tal vez que me llamó el hombre, entonces así mismo va a ser mi servicio, así mismo va a ser mi ministerio. Pero si yo tengo la seguridad del llamado, de que el que me ha llamado es Cristo, así como llamó él a sus discípulos en Marcos, voy a leerles un momento Marcos capítulo 3 y versículo 13. Si quiere puede anotarlo ahí. Marcos capítulo 3 y versículo 13. Habla de Jesús y dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Dice este texto que fue Jesús el que llamó a los que él quiso. Igual usted tiene que tener esa seguridad de que al ministerio le ha llamado Cristo. ¿Y para qué le llamó? Dice el verso 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Dios no nos llama por llamarnos, Dios nos llama y nos ha llamado con un propósito. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios quiere, el Padre quiere que Cristo sea conocido en las naciones. El Padre quiere que el Evangelio sea predicado. Entonces, volviendo a Hechos 13:2, ahí encontramos la seguridad del llamado. Cuando un discípulo tiene seguridad en su llamado, entonces todo lo va a hacer con excelencia, todo lo va a hacer para la gloria de Dios. Dice que el Espíritu Santo dijo, y en el trabajo que hace el discípulo en el campo, vamos a encontrar que un punto principal en el campo es tener la guianza del Espíritu Santo. Si queremos ser efectivos, no podemos ser guiados por las emociones. Si queremos ser efectivos en el campo, no podemos ser guiados por los hombres. Si queremos ser guiados y ser efectivos, entonces tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Pues Cristo ascendió a los cielos, pero envió al Espíritu Santo para que nos guíe en el campo, y lo vemos con la iglesia primitiva, lo vemos con Felipe, lo vemos con el apóstol Pedro, y ahora lo vamos a ver con el apóstol Pablo. Y en este contexto que estamos leyendo, se trata del primer viaje misionero. Puede anotar ahí, porque el capítulo 13 nos habla del inicio del primer viaje misionero. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? El trabajo de un discípulo en el campo. ¿Cómo comienza? ¿Cómo inicia el trabajo de un discípulo en el campo? Y vemos que inicia con un llamado de Dios, inicia con un llamado divino. Y eso me da a mí seguridad de a quién le estoy sirviendo. Eso a mí me da seguridad de lo que debo de hacer. Si hay algo que me lleva a ser efectivo, es saber lo que tengo que hacer. Una persona no puede ser efectiva si no sabe qué debe hacer. Pero cuando vamos a los evangelios, encontramos allí las órdenes de Jesús de que debemos predicar el evangelio a toda criatura y debemos hacer discípulos. Entonces el capítulo 13 del libro de los Hechos, versículo 2, nos está hablando de que el Espíritu Santo da una orden, y la orden que da el Espíritu Santo es que deben apartarse dos hombres. ¿De cuál iglesia? De la iglesia de Antioquía. Versículo 1 nos habla de que todo esto está aconteciendo en la iglesia de Antioquía. Ahí mientras ellos están ministrando, buscando al Señor, se manifiesta la voluntad del Espíritu Santo, y es que aparten a dos hombres, y uno de ellos es Bernabé y el otro es Saulo. ¿Pero para qué? Ahí está el propósito en el mismo versículo. Para la obra a que los he llamado. ¿Cuál es esa obra a la que el Espíritu Santo les estaba llamando? El primer viaje misionero. ¿Quiénes partieron a este viaje misionero? Partió el apóstol Pablo, partió Bernabé y también partió Juan Marcos, un equipo de 3 personas.
Entonces ahí ya tenemos varios principios. Número uno, tengo que tener seguridad del llamado. Número dos, no puedo hacerlo solo, solitos no. Debemos trabajar en equipo. La iglesia es un cuerpo y el cuerpo tiene muchos miembros, pero teniendo muchos miembros somos un solo cuerpo. El cuerpo, Dios ha delegado y ha distribuido dones y ministerios y nos complementamos. Usted tiene dones y tiene un ministerio y eso nos complementa. Por eso necesitamos trabajar en equipo. Las misiones no se hacen solo. Y hemos visto el ejemplo con el pastor Andrés, que ya él ha hecho varias misiones, ha hecho diferentes entrenamientos en Bogotá, en diferentes ciudades de Colombia, en otros países, pero él siempre está con un equipo de trabajo. Y mire qué es lo bueno, que cuando Pablo iba a las diferentes ciudades o lugares, ¿quiénes estaban viendo todo lo que hacía Pablo y quiénes estaban escuchando todo lo que hacía Pablo? Su equipo, los discípulos. Ahí Bernabé estaba escuchando el mensaje. Ahí Marcos estaba escuchando el mensaje. Así aprende un discípulo. Un discípulo también aprende por lo que ve. Un discípulo también aprende por lo que escucha. Un discípulo también aprende cuando sale al campo con su pastor. Un discípulo se edifica cuando ve a otro discípulo haciendo evangelismo, haciendo entrenamientos en diferentes zonas. Por eso es importante que empecemos a salir con nuestros equipos allí en la iglesia local. Dios quiere que tengamos un equipo de discípulos. Es fácil detectar quiénes son los discípulos, porque son esas personas que están interesadas, son esas personas que le sacan tiempo, le dan prioridad a Dios, le dan prioridad a la palabra, le dan prioridad al ministerio, siempre están dispuestos, siempre están anhelando, siempre están deseando hacer la obra de Dios, porque para que usted no tenga frustración en el ministerio, porque hay pastores y hay ministerios frustrados, porque a veces no entendemos que a la congregación o a la iglesia local no solamente llegan discípulos, también llegan multitudes. Esto es igual que en los evangelios. A Jesús le seguían los discípulos, pero a Jesús también le seguían las multitudes. Pero ¿a quién entrenaba Jesús? Jesús entrenaba a su equipo, a sus discípulos, a los que el Padre le había dado, como dice en Juan 17, Padre, los que me has dado. Tenga esa seguridad de que Dios le va a dar esos discípulos con los que van a ir a hacer la obra, con los que van a ir a hacer evangelismo, con los que van a ir a hacer misiones, con los que van a ir a plantar iglesias, con los que van a liderar grupos familiares o casas misión. Las casas misión son grupos que se abren en las casas. Estos grupos tienen un discípulo maduro, un hombre o una mujer, una persona madura, una persona que ha sido entrenada, una persona que tiene el mensaje del evangelio claro, una persona que no va a salir con cosas diferentes, con cosas raras, con cosas extrañas, sino esta persona, este discípulo que va a liderar el grupo familiar, la casa misión, es una persona que ha recibido entrenamiento, es una persona que tiene el evangelio grabado, enraizado y ya sale de forma natural. A donde quiera que él va, sale de forma natural. Lo que hemos estado viendo en Hechos 5:42. Vamos a leer Hechos 5:42. Si el pastor Jorge lo tiene, por favor lo lee. Si usted tiene su Biblia, por favor vaya hasta al capítulo 5, verso 42, también lo lee. Amén. Amén. Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mire cómo era el trabajo de los discípulos en el campo. En ese contexto, todavía estaba el templo de Jerusalén y por eso también ellos se reunían allí en el templo de Jerusalén, pero recuerde que ese templo fue destruido en el año 70, ¿no? En el año 70 vino el Imperio Romano y destruyó el templo de Jerusalén, el templo de los judíos. Entonces, ¿qué les quedó? ¿Qué les quedó a ellos para reunirse? Las casas. Si usted se da cuenta, una fuerza que tenía la iglesia es que muchos de ellos recibían el evangelio y los que recibían el evangelio también colocaban a disposición su casa
para enseñar y predicar a Jesucristo. Por eso dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En el libro de los Hechos vemos una imagen de la iglesia original. Puede anotar ahí. En el libro de los Hechos vemos una imagen de la iglesia original. Queremos saber, conocer y entender cómo fue el origen de la iglesia cristiana, cómo iniciaron, cómo dieron sus primeros pasos, cómo comenzó el evangelio. Entonces es muy importante que conozcamos el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos habla de los primeros 30 años de historia de la iglesia cristiana. ¿Puede anotar eso ahí? El libro de los Hechos nos habla de los primeros 30 años de historia de la iglesia cristiana. Por eso, volver al libro de los Hechos es volver al fundamento. Volver al libro de los Hechos es volver al origen, a la raíz, cómo comenzó todo, cómo inició después de que Jesús ascendió a los cielos, cómo se extendió el evangelio, cómo empezó a predicarse, cuál era el mensaje central. Entonces, cuando vamos al libro de los Hechos, allí tenemos una imagen de la iglesia original y descubrimos que el mensaje central, el mensaje núcleo, el mensaje principal, el mensaje más importante en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, el mensaje central de los apóstoles era Jesucristo. La muerte y la resurrección de Jesucristo. Ese era el mensaje de ellos y no lo cambiaban. Ese era el mensaje núcleo, el mensaje central, el mensaje más importante, y la iglesia primitiva no lo cambió. Pero han pasado 2000 años, estamos en el año 2023, han pasado 2000 años aproximadamente, y con el tiempo y con tantas actividades en las que muchas veces se involucran los ministerios, muchas actividades, muchos eventos, muchas cosas por hacer, como nos enseñaba hoy el pastor Andrés, muchos no tienen a Cristo como centro, sino en el centro tienen muchas cosas. En el centro tienen muchas cosas para hacer, muchas cosas para hacer, muchas cosas para hacer, muchos mensajes para dar, muchos mensajes para dar, muchos mensajes para dar. Y hemos aprendido que yo puedo enseñar cualquier tema, ¿sí? Yo puedo hablar de cualquier mensaje, pero ese mensaje tiene que apuntar a Cristo. Y ojalá ese mensaje también apunte a la misión, que es hacer discípulos. Ojalá también ese mensaje apunte a la misión, que es evangelizar. No es dar mensajes por dar mensajes. Hemos aprendido que desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, el personaje principal es Cristo. Que en Lucas capítulo 24 hemos visto que Cristo dice que de él se habló, de él se escribió. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, que en todo el Antiguo Testamento se habló de Cristo a través de símbolos, a través de profecías. Puede anotar ahí, hay cerca de 300 profecías en el Antiguo Testamento sobre Cristo. Ese es el número aproximado de profecías que hay acerca de la venida del Cristo, del Mesías. 300 en el Antiguo Testamento. Y aparte de eso, Cristo está en tipos. Hay tipologías de Cristo en el Antiguo Testamento, simbología de Cristo en el Antiguo Testamento, por medio de personajes, por medio de elementos, por medio de animales como los corderos. Entonces, si yo quiero ser un discípulo efectivo, mire que hemos escuchado este testimonio, ya lo he escuchado varias veces, yo también puedo dar este testimonio, que cuando usted da un mensaje y Cristo es el centro, ese no es cualquier mensaje, es un mensaje poderoso, es un mensaje que va con la guía y la fuerza del Espíritu Santo, es un mensaje que trae un despertar en el pueblo, en la iglesia de Cristo. Cuando el centro es Cristo, ese mensaje no es cualquier mensaje, es un mensaje poderoso, es un mensaje que despierta a los discípulos. Cuando en mi mensaje está la voz de Cristo, cuando en mi mensaje está la voz del Espíritu Santo,
Entonces ahí se despiertan los discípulos, porque hay discípulos que están dormidos. No podemos decir que están muertos, porque el pecado es lo que trae la muerte espiritual, pero sí ha venido un adormecimiento espiritual en iglesias, ha venido un adormecimiento espiritual en pastores, en evangelistas, en discípulos del Señor. Pero cuando Cristo es el centro, entonces ahí es cuando viene la pasión. Yo le dije que íbamos a hablar un poquito sobre la pasión. ¿Sabe cuándo viene la pasión por el evangelismo? ¿Sabe cuándo viene esa pasión por Dios? Cuando yo entiendo que el centro de toda la Biblia es Cristo. Yo puedo ser un testigo fiel de que cuando yo empecé a recibir estos entrenamientos, eh, esto se fue despertando en mí, poco a poco, se fue despertando ese discípulo que se había dormido, porque con el tiempo pasa eso. Hay un tiempo donde estamos muy activos en el ministerio, pero también puede venir en ocasiones un adormecimiento. Y al escuchar los entrenamientos, y por eso usted no se puede cansar de escuchar los entrenamientos, usted no puede parar. No puede parar, tiene que seguir, tiene que avanzar, tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir escuchando, tiene que tener un corazón humilde y manso para seguir recibiendo todo lo que Dios tiene para sus discípulos, todo lo que Dios tiene para la iglesia de este siglo XXI. Usted y yo somos privilegiados, usted y yo somos afortunados, usted y yo estamos experimentando cosas que tal vez muchos otros no han experimentado. Usted y yo debemos tener esa seguridad de que estamos en el camino correcto. Mientras Cristo sea el centro, estamos en el camino correcto. Estamos en la voluntad del Padre. Estamos agradando al Padre en todo lo que hacemos cuando Cristo es el centro. Así que usted debe tener gozo y felicidad. El Padre se alegra cuando la iglesia está alineada y está direccionada con su voluntad. Y su voluntad es que hagamos el deseo de Cristo, que es la predicación del Evangelio y hacer discípulos. Entonces, mis amados, estamos viendo el trabajo de los discípulos en el campo. Cuando hablamos del campo, estamos hablando de lugares. Ya hablamos de casas, ¿sí? Hechos 5:42, donde ellos hacían el evangelismo en el templo, pero ese templo fue destruido en el año 70, entonces eso no los detuvo porque ellos siguieron haciendo el trabajo en las casas, también predicaban públicamente, y ahora en el capítulo 13 del libro de los Hechos va a comenzar el primer viaje misionero. Es el Espíritu Santo el que habló, es el Espíritu Santo el que escogió a Bernabé, a Saulo, quien es el mismo Pablo, y es el Espíritu Santo el que los envía. Vamos a pedirle el favor a Pastor Jorge que lea el 4, Hechos 13:4. Vamos a ver y a leer quién los envió. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Amén. Bien, hermanos. Entonces, ahí tenemos que es el Espíritu Santo el que da la orden de apartarlos, pero también es el Espíritu Santo el que los envía. Verso 4 dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Tengo que tener esa seguridad de quién es el que me ha llamado y debo tener esa seguridad de quién es el que me está enviando. No es cualquiera, es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y en todo el capítulo 13 y en todo el capítulo 14, ahí usted y yo vamos a encontrar cómo Pablo, Bernabé y en una parte del viaje también estuvo Juan Marcos y ellos fueron a diferentes lugares, a diferentes ciudades y estuvieron predicando el Evangelio y vamos a ver que de ese viaje misionero ahí se plantaron iglesias. Por eso el trabajo que hagamos en el Señor no es en vano. Ya Dios tiene todo preparado en el campo. Usted tiene que tener esa seguridad y esa tranquilidad. Dios tiene todo listo. Dios tiene todo preparado en el campo. Hay una bendición que se llama la bendición
del encuentro con los discípulos. ¿Puede anotar ahí? La bendición de encontrarme con los discípulos. ¿Qué pasó en este primer viaje misionero? Que hubieron muchos que creyeron en el Evangelio, a las diferentes ciudades, a los diferentes campos donde fue enviado el apóstol Pablo con su equipo. Muchas personas creyeron en Cristo, muchas personas creyeron en el Evangelio. También hubo resistencia, también hubieron muchos que rechazaron. Pero usted y yo descansamos en Juan 10:27, que dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Por eso el evangelismo es fácil. Hay que sacar esa mentalidad de que el evangelismo es algo difícil, de que es algo complicado, de que es algo muy fuerte. No, el evangelismo es fácil porque es Dios el que hace el evangelismo a través mío. Es el Espíritu Santo el que hace el evangelismo a través mío. La voz que van a escuchar las personas cuando salimos a evangelizar es la voz de Jesús. Y cuando esas personas, los que escuchen la voz de Jesús, esas ovejas, esos discípulos, dice que le van a empezar a seguir. Usted no tiene que utilizar ninguna estrategia de hombres. Usted no tiene que ser una persona súper elocuente. Mire, usted puede hablar mucho, puede hablar poquito, puede tener un don o puede tener varios dones, pero cuando Dios va a salvar a una persona, le salva. Cuando Dios va a alcanzar a una persona, la alcanza. Cuando Dios tiene un corazón preparado, el Espíritu Santo nos va a guiar hacia allá. No tenemos que utilizar palabras persuasivas o palabras para convencer a las personas para que crean en el Evangelio. Eso no lo hacía Pablo y no debemos hacerlo nosotros. Muchos creen que utilizando un lenguaje o ciertas palabras o hablando de cierta manera, algunos creen que son sus palabras las que van a convencer a las personas para que crean en el Evangelio. Y no son nuestras palabras las que van a convencer a las personas para que crean en Cristo. Es que ya el Señor tiene todo listo, ya el Señor tiene todo preparado y cuando sus ovejas escuchen su voz, entonces le van a empezar a seguir. Anote ahí, no debo utilizar palabras persuasivas, eso es humanismo. Entonces ya es como dejar a Dios a un lado y creer que yo con mis palabras soy el que voy a convencer a las personas para que empiecen a seguir a Jesús. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 2, verso 2. Primera de Corintios 2:2. Y este es uno de los versículos que más me gusta a mí. Pues me propuse Primera no de saber, Corintios 2:2. pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Mire que el que está diciendo esto es Pablo. Y algunos eruditos y algunos que han estudiado la vida de Pablo dicen que él posiblemente hablaba entre 3 y 4 idiomas. Pablo era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. A Pablo no lo entrenó cualquiera, no lo instruyó cualquiera, sino lo instruyó un hombre llamado Gamaliel, que era uno de los maestros más famosos, más importantes y más reconocidos de toda la nación de Israel. O sea que Pablo sí sabía muchas cosas, pero Pablo dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 4. Vamos a leer el verso 4, a ver si él utilizaba persuasión. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Entonces, este versículo nos da mucha luz y nos tiene que hacer descansar. Usted puede hablar poquito o usted puede hablar mucho, puede tener muchas habilidades o pocas habilidades, puede tener muchos talentos o pocos talentos. Mínimo tiene un don del Espíritu Santo de los de Primera de Corintios 12. Mínimo tiene un don. Tiene un llamado de Dios, pero ¿qué es lo que va a usar Dios para salvar las personas?
¿Qué es lo que va a usar Dios? Espíritu El Santo. Evangelio. ¿Dios va a usar qué? El Evangelio, ¿sí? Y el Evangelio no son palabras persuasivas ni son palabras de humana sabiduría. Por eso vamos a leer nuevamente el verso 4 para que grabe en nuestro corazón esta palabra. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Palabras persuasivas son palabras que usa alguien para convencer, para tratar de convencer a otro. Nosotros no usamos eso para que la gente venga a Cristo. Nosotros solamente predicamos el Evangelio, hablamos de la muerte de Cristo por nuestros pecados, hablamos de la sepultura, hablamos de la resurrección, hablamos del amor del Padre, Juan 3:16, que de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo unigénito, ¿sí? Hablamos del amor de Cristo y ahí está la guía del Espíritu Santo. Dice el 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. No puede haber humanismo. El humanismo hay que sacarlo, sino en el poder de Dios. Y eso es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvar. El Evangelio sabemos que tiene tanto poder para salvar y transformar a una persona que ha salvado y ha transformado sicarios, homosexuales, lesbianas, prostitutas, drogadictos, alcohólicos, brujos, idólatras, etcétera. Nos cambió a nosotros. El Evangelio nos cambió a nosotros. El Evangelio, que es Cristo, nos salvó a nosotros. Lo que pasa es que a veces se nos olvida de dónde nos ha sacado Dios, pero de vez en cuando es bueno recordar quiénes éramos nosotros, porque a veces vemos una persona y algunos se quedan pensando, uy, será que esta persona sí cambia? ¿Será que esta persona, uy, pero esta persona tan mala, esta persona tan, con esas mañas, con esos hábitos, con ese pecado? No, recordemos nomás de dónde nos ha sacado Dios. Muchos, como dicen por ahí, no daban nada por nosotros, pero a Dios le plació poner sus ojos sobre usted y sobre mí. Me gusta la parábola de las 100 ovejas porque dice que el pastor se dio cuenta que había 99 y que una se había perdido, se había extraviado. Pero usted en ningún texto de esa parábola va a encontrar que la oveja buscó y buscó por los montes y buscó por los valles y buscó por los ríos al pastor hasta que lo encontró. La parábola nunca enseña que fue la oveja la que encontró al pastor, sino que fue el pastor el que encontró a la oveja. Así como Jesús le dijo a Zaqueo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire, si nosotros somos pastores, para los que son pastores o tienen otro ministerio, o los discípulos que están conectados, nosotros debemos tener la seguridad del llamado. Eso no fue una improvisación de Dios. Dios no improvisó con nuestro llamado. Hemos leído muchas veces Efesios 1:4, que dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que Dios colocara a Adán y a Eva en el huerto del Edén, desde antes de la caída, desde antes de todo lo que pasó en Génesis 3, ya Dios nos había escogido. Desde antes de que Dios hiciera los cielos y la tierra, desde antes de que Dios hiciera el sol, la luna. Y ahí estamos con esa seguridad de que somos escogidos. Vamos a leer un momento Efesios 1:4. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Esto también habla del llamado, del ministerio. Los que somos pastores, por ejemplo, yo supe el llamado a los 22, 23 años, que ahí fue cuando me predicaron el evangelio. Y yo pensaba que todo había comenzado desde ahí, desde mis 22 o 23 años. Y con estos entrenamientos, esta palabra para mí fue una gran bendición,
de saber que en Efesios 1:4 dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no solamente para ser sus hijos, como dice el versículo 5, no solamente nos escogió para que seamos sus hijos, como dice el versículo 5, sino que los que tienen ministerio, los que tienen un llamado ahorita, ese ministerio y ese llamado también fue dado por Dios, también fue establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Somos pastores y ya el Señor lo tenía establecido así desde antes de la fundación del mundo. Cuando yo conozco esto, eso me da felicidad. Conocer esta verdad me da felicidad, me da gozo, me da alegría de saber que Dios no improvisó conmigo, de que de que todo no comenzó en el vientre de nuestra madre. Fue desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. Dios quiere que cumplamos el propósito. Dios quiere que prediquemos el evangelio. Dios quiere que entendamos y tengamos esa seguridad de que Él está con nosotros todos los días. Debo tener esa seguridad de que Dios está conmigo todos los días. Si yo soy el templo del Espíritu Santo, yo soy la casa del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en mí. A donde yo vaya, yo soy el templo y ellos van conmigo. Siempre voy a tener la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el campo. Tenemos la ayuda de los ángeles. No estamos solos. Por eso no debemos tener miedo. Una de las cosas que más ha hecho el enemigo es meter miedo a la iglesia, miedo a los pastores, miedo a los discípulos para evangelizar. Ese miedo hay que echarlo fuera. ¿Cómo se va el miedo? El miedo se va cuando yo conozco quién es Dios. El miedo se va cuando tengo una vida de oración, cuando tengo una vida de intimidad. El miedo se va cuando Dios me llena de su Espíritu Santo. Vemos en el libro de los Hechos que cuando ellos eran llenos del Espíritu Santo tenían valor. ¿Qué es el valor? Denuedo, valentía. Esto lo tenía la iglesia primitiva. La iglesia cuando era llena del Espíritu Santo tenía ese valor, esa valentía. Se iba el miedo, se iba la cobardía. Yo ya sé que no tengo que pelear con las personas. Yo sé que ya Dios tiene lugares y tiene personas listas y preparadas para la salvación y la vida eterna. Vamos a mirar en el capítulo 16, versos 6 al 10. Por ¿De qué favor, libro? todos abran su Biblia y vamos a leer todos Hechos 16, del 6 al 10. ¿Qué estamos mirando? El trabajo del discípulo en el campo. Tengo que tener la seguridad del llamado. ¿Quién me llamó? Me llamó Dios. Tengo que tener unidad. No hago el trabajo solo, hago el trabajo en equipo, pero en el campo el discípulo también tiene la guía del Espíritu Santo. Este es un caso que me gusta mucho. Aquí ya es el segundo viaje misionero. Se cree que el primer viaje misionero duró alrededor de 2 años y ellos terminan su primer viaje misionero, pasa un tiempo y ahora van a iniciar el segundo viaje misionero, pero ya ahí cambian de equipo. Hay una discusión entre Pablo y Bernabé, porque ya Pablo para el segundo viaje misionero no quería llevar a Juan Marcos, porque Juan Marcos los había abandonado en el primer viaje. Entonces hubo una discusión entre Pablo y Bernabé. Vamos a mirar un momentico ahí el 15:39. 15:39 dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Estamos hablando de que el discípulo debe hacer un trabajo de campo, pero que no es bueno ni es recomendable hacerlo solo. Ahora, aunque Pablo y Bernabé ya no van a salir al segundo viaje misionero juntos, Pablo no se va solo y Bernabé tampoco. Bernabé se va con Juan Marcos para Chipre y Pablo se va a hacer su segundo viaje misionero con Silas. Entonces, para el segundo viaje misionero, va a notar ahí
Se van Pablo, Silas, más adelante en el capítulo 16 se encuentran con Timoteo, un discípulo joven llamado Timoteo, y el que escribió el libro de los Hechos también se une a ese segundo viaje misionero que es Lucas. Lucas también se unió, entonces ya eran cuatro. En el segundo viaje misionero entonces va un equipo de cuatro personas: Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. En el primer viaje misionero, ¿quiénes fueron? Pablo, Bernabé y Juan Marcos, pero Juan Marcos no duró mucho en el viaje, los abandonó. Entonces, recuerde esto porque es un punto muy importante. No hacer misiones solos. Debemos orar para que Dios coloque a nuestro alrededor un equipo de discípulos, hombres y mujeres que estén dispuestos a dar la vida por el Evangelio. Y eso es importante. Por eso el equipo, las personas que van a ser parte del equipo suyo, deben ser personas que sea el Señor el que las ha traído, el que las ha escogido. Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo, porque si hay algo que no es bueno, es ir al campo a hacer misiones con un equipo de personas conflictivas, personas inmaduras, personas problemáticas, personas que tienen problemas de relaciones interpersonales, personas que no son humildes, personas que son orgullosas, prepotentes. Entonces, por eso tiene que ser con discípulos que tengan el carácter de Cristo. Discípulos que sean mansos, discípulos que se dejen enseñar, discípulos que se dejen corregir, discípulos que aprendan a sujetarse. A muchos no les gusta sujetarse, pero en un equipo tiene que haber sujeción. En un equipo hay una autoridad o unas autoridades que Dios ha colocado y debemos sujetarnos por el bien del Evangelio para que logremos el objetivo cuando salimos a hacer misiones o cuando salimos a plantar una iglesia o cuando vamos a establecer un grupo familiar. Entonces tiene que ser una persona madura que tenga el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, todo eso eran características del carácter de Cristo. Acuérdense que usted y yo podemos saber muy bien el mensaje, pero Dios no quiere solamente que enseñemos muy bien el mensaje y que prediquemos el Evangelio, sino que tenemos un objetivo, una meta, y es parecernos a Cristo, reflejar a Cristo cada día. Tenemos que reflejar a Cristo. Yo no sé, pero eh, si usted ha tenido equipos y hay equipos con los que usted, si usted no es direccionado por Dios, en vez de avanzar, va a retroceder. Van a haber personas que le van a generar ira, personas que le van a generar malestar. Entonces, esa persona, aunque muchos de ellos están en formación, es importante que yo tenga la guía del Espíritu Santo para que la misión sea una misión de bendición y no sea una misión de carga, una misión donde esté cargado el misionero o esté cargado los discípulos. Entonces es importante que sea el Señor el que nos guíe para formar estos equipos misioneros, estos equipos con los que vamos a ir allí en la iglesia local a predicar el evangelio a muchos lugares. Debemos estar ya pensando los pastores en plantar una iglesia local en otro lugar. Empiece a pensar en eso, pero más que pensar en eso, empiece ya a orar. Empiece a orar al Padre, empiece a orar al Padre para que Él le abra puerta. Es necesario que nosotros como pastores empecemos ya a orar. Si estamos al frente de una congregación, empecemos a orar para que Dios nos abra puerta y poder ir a un lugar que quede a media hora, a una hora, a 2 horas, a 3 horas o a 4 horas. Yo recibí esta palabra, mire, yo recibí esta palabra, yo soy pastor aquí en Soacha, estoy pastoreando hace aproximadamente unos 10 años y yo recibí esta palabra de un misionero que decía: pastores, oren, vayan, planten una iglesia en otro lugar, no importa que sea lejos de la congregación, vayan al campo. Mis amados, la gente se está perdiendo, cada vez están saliendo más drogas, cada vez hay más pecado sexual,
cada vez los jóvenes están más perdidos y más atados. La iglesia debe despertar. La iglesia no podemos estar en comodidad, porque la comodidad a veces no es tan buena, porque a veces cuando estamos muy cómodos no queremos salir de nuestra zona de confort, ¿sí? Entonces es necesario orar y pedir la guía del Espíritu Santo, y yo lo hice, y me llamó una mujer que está en Villavicencio, se llama Sol, la hermana Sol, y me dijo que había un grupo de personas que no tenían pastores, que querían ser pastoreados, querían ser enseñados, y Villavicencio queda como a 3 horas o 4 horas aquí, de aquí de Soacha, y nosotros ya llevamos más de un año yendo allí a ese lugar, más de un año, y gracias a Dios ya tenemos un equipo. Voy yo, va el otro pastor que está aquí conectado, que es el pastor Jainer, va mi esposa, allá tenemos ya una líder y se está levantando un equipo fuerte, y sabemos que muchos de ellos van a estar apoyándonos también en en esas misiones que se están haciendo con el propósito de plantar una iglesia local. Entonces, empiece a orar, que yo sé que va a tener respuesta a la oración. No se conforme con la iglesia local que ya está pastoreando, empiece a orar, y yo sé que el Señor le va a abrir puerta para que vaya a otro lugar, a otra ciudad, a otro campo. Hay mucha gente que ya está preparada, y Dios va a dar respuestas para que usted pueda ir y enseñar el Evangelio y formar esos discípulos. Entonces, ahora sí, Pastor Jorge, por favor, vamos a leer del 6 al 10. Hechos 16, del 6 al 10. Amén. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando juntos a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. Entonces, le estoy diciendo que, y animando a que ore para que reciba la respuesta y reciba la guía del Espíritu Santo, y el Señor le va a guiar, el Señor le va a llevar. Aquí tenemos un claro ejemplo de que en este segundo viaje misionero dice que ellos quisieron ir a Asia, versículo 6. Ellos quisieron ir a Asia, pero dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. ¿Cuál palabra? El Evangelio. El Espíritu Santo, en este momento específico del segundo viaje misionero, les prohibió ir a Asia a hablar del Evangelio. ¿Por qué? Sencillamente no era la voluntad del Espíritu Santo en ese momento de que el equipo misionero fuera a Asia a predicar el Evangelio. En ese momento. Y resulta que en el versículo 7 dice que llegaron a Misia e intentaron irse a un lugar llamado Bitinia, pero nuevamente hay una intervención del Espíritu Santo, una guía, y dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces, si usted y yo tenemos la guía del Espíritu Santo, pueden haber lugares, ciudades y países donde el Espíritu Santo no nos va a permitir ir. Puede ser porque no es el tiempo, o puede haber otra razón, pero lo importante es que usted y yo tengamos esa sensibilidad a la guía y a la voz del Espíritu Santo. Yo le contaba a la iglesia que yo conozco muchos pastores en muchos países, y si yo quisiera estar, hermano, por allá, visitando naciones, visitando congregaciones, yo podría estar haciendo eso, y tendría un itinerario todo el año en otras ciudades o en otros países, pero un discípulo no debe moverse por las personas que conoce o por las propuestas que le hagan. A usted y a mí nos pueden proponer muchas cosas, pero tenemos la oración, y a través de la oración recibimos la guía y la dirección del Espíritu Santo. Hay gente que va por muchos lugares
y muchas veces tienen una agenda humana. Una cosa es un itinerario del Espíritu Santo y otra cosa es un itinerario de hombres. El itinerario que Dios respalda es el que Él coloca en nuestra agenda. Esa es la agenda que usted y yo tenemos que tener, la agenda de Dios, la agenda que es direccionada por el Espíritu Santo. Entonces, quieren ir a Asia y el Espíritu Santo, o van a ir a Asia y el Espíritu Santo se los prohíbe. E intentan ir a Bitinia y el Espíritu Santo no se los permite. Ahora vamos a entender por qué en el versículo 6 y 7 no permitió el Espíritu Santo que fueran a estos lugares a predicar el Evangelio. Dice el 8, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Troas es un puerto, y dice que cuando estaban en Troas, allí en ese puerto, verso 9, se le mostró a Pablo una visión de noche. Algunos dicen que en los estudios que hay, que Pablo tuvo 6 visiones, y esta es una de esas 6 visiones, y en esta visión lo que hizo Dios fue que le transmitió su voluntad a Pablo. Mire, Dios va a usar lo que tenga que usar para que usted y yo entendamos su voluntad. Dios va a usar lo que tenga que usar para que usted y yo entendamos hacia dónde Él nos quiere dirigir, hacia qué lugar nos quiere enviar. Y cuando Pablo tiene la visión, dice que él vio un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ah, entonces aquí encontramos una respuesta. El Espíritu Santo no le permitió ir a Pablo ni a su equipo misionero, ni a Asia, ni a Bitinia, porque la voluntad en ese momento del Espíritu Santo es que ellos, ese equipo misionero, llegara a Macedonia. Y hay algo interesante aquí, y es que Macedonia es lo que hoy conocemos como Europa. Quiere decir que aquí iba a haber una expansión del Evangelio, porque el Evangelio iba a pasar de Asia, ¿sí? De Asia Menor iba a pasar a Europa. Y específicamente en el versículo 6, cuando dice que les prohibió hablar la palabra en Asia, en ese territorio geográfico es lo que hoy se conoce como Turquía. Algunos comentaristas dicen que eso es lo que se conoce hoy como Turquía. Pero en el momento que ellos reciben, o Pablo recibe la visión para ir a Macedonia, ahí va a haber una expansión del Evangelio y van a pasar de Asia, el Evangelio va a pasar de Asia a Europa. O sea que Pablo no solamente era, Pablo era intercontinental por voluntad de Dios. Hay cosas que usted y yo no buscamos, pero hay cosas que Dios tiene preparadas. Y hay unos que van a ser internacionales, van a llevar el ministerio local, regional, departamental, nacional, otros van a llevar el evangelio también internacional, van a llevar el evangelio a otros países y otros van a ser intercontinentales también. Eso depende de lo que Dios haya establecido. Pero sea en nuestra comunidad local o sea en otro país, yo debo tener claro que el mensaje siempre es el mismo. El mensaje no cambia. El mensaje principal es el Evangelio, la muerte de Cristo por nuestros pecados, su sepultura y su resurrección. Y dice el verso 10, cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia. Ahí está narrando Lucas. Lucas está diciendo que cuando Pablo vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Así ve que ahí está involucrado Lucas en el relato. Por eso sabemos que Lucas es parte del segundo viaje misionero. Dando por cierto que Dios, mire, Dios nos llamaba, o sea, Dios fue el que dio esa visión. Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Mire qué bonito cuando tenemos la guía del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que vivir para Cristo y morir para Cristo. El Evangelio, cuando el Evangelio es el centro, cuando Cristo es el centro, va a haber pasión, va a haber amor por Dios, va a haber amor por las personas. El discípulo estará dispuesto a dar su vida por Cristo. Si yo soy un pastor y no estoy dispuesto a dar la vida por Cristo, mi forma de vivir el Evangelio y mi vida cristiana va a ser una vida tibia. Va a haber tibieza espiritual en mi vida. Si el discípulo no está dispuesto a dar su vida por Cristo, entonces así mismo va a vivir su cristianismo, así mismo va a ser su estilo de vida. Por eso Cristo dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Tomar la cruz es estar dispuesto a morir. Todos los que llegaban a la cruz morían. Tomar la cruz es estar dispuesto a morir.
Por eso, algo que va a arrancar Dios en el entrenamiento de discípulos es el temor a la muerte. Eso lo va a arrancar Dios de nosotros. Eso lo va a arrancar Cristo de nuestro corazón. Discípulos va a levantar el Señor sin miedo y sin temor, sin espíritu de cobardía, sino con el poder del Espíritu Santo, dispuestos a dar su vida por Cristo, dispuestos a dar todo por Cristo, dispuestos a dar su economía por Cristo, dispuestos a dar su juventud por Cristo, dispuestos a dar sus mejores años para Cristo, dispuestos a darlo todo. Cristo nos está pidiendo todo. Él no nos está pidiendo un 10, un 20, un 30, un 40% de nosotros. Él pide todo, Él demanda todo. Tenemos hijos, esos hijos nos los dio Dios. Tenemos un trabajo, una empresa, ese negocio, esa empresa nos la dio Dios. Tenemos una esposa, esa esposa nos la dio Dios. Tenemos una familia, esa familia nos la dio Dios. El ministerio nos lo dio Dios. Todo es de Dios, de Jehová la tierra y su plenitud. Yo ya no mando sobre mí mismo. Yo ya no debo estar buscando lo mío. Yo ya no debo estar pensando mis sueños, mis metas, mis anhelos, mis proyectos, mis deseos. No, yo tengo que morir a todo eso. Gálatas 2:20 tiene que estar marcado en mi vida. Ya no vivo yo. Ovidio Arango murió. Murió Ovidio Arango. En el momento que llegó el Evangelio, murió Ovidio Arango. El hombre que siempre estaba pensando hacer su voluntad. El hombre que siempre estaba pensando hacer sus propias cosas. El hombre que tenía avaricia, que tenía codicia. El hombre que estaba lleno de pecado, de maldad. El hombre que solo buscaba sus propios intereses, murió cuando conoció a Cristo. El Evangelio mató al viejo hombre. El evangelio mató la carne, ¿sí? Y tenemos esa lucha y esa batalla porque a veces la carne se quiere levantar, pero cada día muero, Señor, cada día muero. Entonces, si los pastores estamos dispuestos a morir por Cristo, se va a levantar una iglesia de discípulos que van a estar dispuestos a morir por Cristo. Y entonces algo va a pasar en Soacha, algo va a pasar en México, algo va a pasar en Chile, algo va a pasar en el Tolima, algo va a pasar en la costa, algo va a pasar en Colombia y algo va a pasar en las naciones cuando Cristo vuelva a ser el centro del mensaje, cuando Cristo vuelva a ser el centro de mi matrimonio, cuando Cristo vuelva a ser el centro de mi vida. Cristo no puede ser el último. Cristo tiene que ser el primero, Cristo tiene que ser el más importante. Ahí es cuando viene la pasión, ahí es cuando viene el amor, ahí es cuando no quiero parar, ahí es cuando digo solo Cristo, solo Evangelio. Señor, si me toca, si debo dar mi vida, Señor, es que ni aún mi vida es mía, es tuya, lo que tú dispongas para mi vida, con tal de que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Pero ¿de qué me sirve estar 15, 20, 30 años y estar haciendo mis propias cosas, buscando mis propios intereses y no haciendo la voluntad de Cristo? Entonces, Cristo es el más importante. Si no está Cristo, nadie puede ir al Padre. Cristo es el único camino para que las personas vayan al Padre. Si no está Cristo, si no hay evangelio, nadie va al Padre. Si no está Cristo, si no hay evangelio, nadie va a recibir el Espíritu Santo, porque la gente recibe el Espíritu Santo cuando cree en el evangelio, cuando cree en Cristo. Cristo lo es todo. Por Cristo vivo, por Cristo muero. Si como para Cristo. Si hago algo, lo hago para Cristo. Todo lo hago para la gloria de Dios. Todo lo hago para la gloria de mi Rey, de mi Señor. Decimos que es el verdadero Rey. Entonces yo soy su siervo. Y esa palabra en el griego quiere decir esclavo. Esa palabra en el griego quiere decir esclavo. Ya no soy esclavo del pecado, pero ahora tengo un Señor y a ese Señor debo someterme y a ese Señor debo escuchar y a ese Señor debo obedecer y a ese Señor debo seguir y a ese Señor le debo mi vida entera. Sin Cristo no seríamos nada, sin Cristo todavía estaríamos perdidos, sin Cristo todavía estaríamos desviados, sin Cristo estaríamos totalmente perdidos. Así que mis amados, tenemos en el campo, el discípulo tiene en el campo la guía del Espíritu Santo. ¿Y a dónde los guió Dios? A una mujer que estaba lista y preparada. Entonces el Espíritu Santo dijo, la puerta está cerrada en este momento en Asia, la puerta está cerrada en este momento en Bitinia, pero les abro la puerta para que vayan a Macedonia, a Europa, lo que hoy es Europa, y allí les tengo preparada una ciudad que se llama Filipos. Y en esa ciudad Filipos les tengo preparada una mujer que se llama Lidia. Y allí, aparte de Lidia, le tengo preparada a la familia de ella. Y allá en Filipos los van a perseguir, los van a meter a la cárcel, pero ahí tengo preparado un carcelero y a toda su familia. Tengo que ver con los ojos de Cristo. Tengo que ver con los ojos del Evangelio.
Todo tengo que verlo con los ojos de Cristo y con los ojos del Evangelio. Hay gente que ve más al diablo que a Cristo. No, hermano, nosotros tenemos que ver a Cristo en todo, ver a Cristo en todo. Si tengo un problema, una situación, bueno, Cristo está permitiendo eso y es por algo. El diablo está limitado, hermano. El diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. El diablo llega hasta donde Dios se lo permita. Entonces, yo en todo no estoy viendo al diablo, en todo estoy viendo ¿a quién? A Cristo. Y si se levanta alguien contra mí, Cristo lo permitió. Y si alguien está hablando mal de mí, Cristo lo permitió. Y si alguien se levantó con brujería, con hechicería, Cristo lo permitió. Pero tengo poder y autoridad para quebrantar toda obra de las tinieblas. Y hay cosas que Dios va a permitir para que vea el poder y la autoridad que se me ha sido delegada y se me ha sido entregada para predicar el Evangelio. Se puede levantar el mismo diablo y si se levanta es para la gloria de Dios. Algo quiere hacer el Señor en su corazón, algo quiere hacer el Señor en mi familia, algo quiere hacer el Señor en la iglesia, algo quiere hacer el Señor en el ministerio, algo quiere hacer el Señor en nosotros. Entonces, el versículo 14, el 12 dice, y de allí a Filipos. Entonces llegaron a Filipos. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Ahora el 14, el Espíritu Santo entonces los lleva a Filipos. Y el 14, allá está la mujer preparada. Allá está el corazón preparado. Yo no tengo que pelear con nadie. Usted no sabe cómo me liberé yo cuando aprendí esto. Yo no tengo que pelear con nadie. Pablo no tuvo que pelear con Lidia. Felipe no tuvo que pelear con el eunuco etíope. Pedro no tuvo que pelear con Cornelio y su familia. Jesús no tuvo que pelear con Zaqueo, ni con la mujer samaritana. Ya todo está listo. Todo está listo. Solamente el discípulo tiene que habitar en comunión con Dios para que reciba esa respuesta a su oración, para que reciba esa guía del Espíritu Santo. Tiene que estar conectado con la palabra, tiene que vivir para Dios, tiene que respirar para Dios. Nos dijo el pastor Andrés, lo que le enseñó su pastor. Si no tengo la seguridad, hermano, de la salvación, si no tengo la seguridad de lo que el Señor me ha llamado a hacer, entonces es mejor no morirme todavía. Aunque eso es parte de la soberanía de Dios, ¿cierto? Pero hay gente que no tiene ni la seguridad del llamado, ni la seguridad de la salvación, todavía no saben qué es lo que tienen que hacer. Trabajo sí hay. Diga conmigo, trabajo sí hay. No diga que no tengo trabajo. Algunos dicen que perdieron el trabajo en la empresa o donde estaban. No, trabajo hay. El trabajo de enseñar y predicar el evangelio, el mejor trabajo del mundo, el mejor trabajo del mundo. El 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Quién abrió el corazón de esa mujer llamada Lidia? El Señor. ¿Quiere usted abrir el corazón de sus hijos? Se va a meter en problemas. ¿Quiere abrir usted el corazón de un inconverso, de un incrédulo, a la fuerza o con palabras persuasivas? Pues ahí va a encontrar conflictos, problemas, resistencia. Porque el que abre el corazón es el Señor. El que abre y el que prepara el corazón es el Señor. Si nosotros pudiéramos abrir el corazón de las personas, entonces muchos ya serían salvos, porque yo ya me iría eh, por muchos lados y si yo veo y creo que tengo ese poder o esa fuerza de abrirle el corazón a otro, entonces ya hubiéramos alcanzado a muchos. Pero es el Señor el que abre el corazón. Es el Señor. Anote por favor ahí porque no alcanzamos a leerlo. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Ahí usted va a encontrar cuando lo lea que Dios quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Dios quita el corazón de piedra y coloca el corazón de carne. Vamos a leerlo mejor para no dejar inconcluso ahí esa parte. Os daré Pastor corazón Jorge, por nuevo, favor. os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén.
Pues sabemos que esta palabra es para Israel, pero esa es la forma en que trabaja Dios. Esto también lo hace Dios con los gentiles. Esto lo hizo Dios con nosotros. Muchos de nosotros teníamos un corazón duro. Algunos eran enemigos del evangelio, ¿cierto? Muchos cristianos fueron enemigos del evangelio, como Saulo, perseguían a los pastores, perseguían la iglesia cristiana, hablaban mal de los cristianos. Pero ¿quién quitó el corazón de piedra? Dios. Entonces, no soy yo el que quito el corazón de piedra. Ahí es cuando el pastor está frustrado, el discípulo está frustrado, porque fue y llevó el evangelio y no hubo una respuesta positiva a la predicación. No, es que la respuesta, hermanos, de Dios, ¿sí? El evangelismo es de Dios. Yo, como discípulo obediente, voy y llevo el mensaje. El que abre el corazón de la persona es Dios. El que quita el corazón de piedra es Dios. Yo solamente voy y predico el evangelio indiscriminadamente, es decir, a todas las personas. Yo no hago acepción de personas, le predico el evangelio al que el Señor coloque en mi camino. Pero hay gente que va a responder al llamado. Ahí, cuando hay una respuesta a la predicación del evangelio, es porque ya el Espíritu Santo viene haciendo una obra en ese corazón. Cuando hay una respuesta, es porque ya Dios viene trabajando en esa persona, como el eunuco etíope y muchos ejemplos más. Bueno, ¿y ahí quién se salvó? Dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Todos quisiéramos que la gente estuviera atenta cuando predicamos el Evangelio, ¿cierto? Pero no, a veces usted ve gente que no está atenta, están distraídos, se están burlando, están desconcentrados. Pero el Señor guía al equipo misionero, el Espíritu Santo guía a este equipo misionero, ellos llegan a Filipos y allí, ¿por qué los llevó a Filipos? Porque allá estaba Lidia, porque el Señor iba a abrir el corazón de Lidia, porque se iba a salvar Lidia y se iba a salvar su familia y con toda probabilidad, dicen algunos comentaristas, que la iglesia que se plantó en Filipos posiblemente comenzó en la casa de Lidia, que esta era una mujer comerciante. Dice que ya era vendedora de púrpura. El púrpura lo usaba solamente la realeza. El púrpura solamente lo usaba gente adinerada, gente muy importante de la época. O sea que esta mujer no era una mujer cualquiera, una mujer de negocios, una mujer comerciante, una empresaria. Y porque el evangelio es para todos, es para ricos, es para pobres, de estrato 1 hasta estrato 6, con estudios, sin estudios, blancos, negros, venezolanos, colombianos, europeos, canadienses, norteamericanos. El evangelio es para todos los seres humanos. Yo predico el evangelio a todos los seres humanos. El que abre el corazón, el que toca el corazón es el Señor, el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Y esta mujer, cuando el Señor abrió su corazón, estuvo atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué era lo que Pablo decía? ¿Qué era lo que Pablo predicaba? ¿Qué era lo que Pablo enseñaba? El Evangelio. O sea que esa mujer ahí que escuchó solo el Evangelio. Ahí esa mujer tuvo que haber escuchado solo Evangelio, solo Cristo, muerte de Cristo y resurrección de Cristo. Muerte de Cristo no por cualquier cosa, por nuestros pecados. Y acuérdese que cuando predico el Evangelio, debo llevar al pecador a reconocer que es un pecador, porque muchos no reconocen que son pecadores porque están ciegos espirituales. Muchos dicen, si usted les pregunta, dicen, no, yo voy para el cielo. Si usted muere, va al cielo, al infierno. Todos dicen que van para el cielo. Usted es hijo de Dios o del diablo. No, todos dicen que son hijos de Dios. Y dice, yo voy para el cielo porque yo no robo, yo no mato y yo no fumo. ¿Por qué? ¿Por qué tienen ese pensamiento, esa idea? Porque no hay una persona, un discípulo que haya llegado con el verdadero evangelio. El verdadero evangelio le muestra al ser humano que es un pecador, que está separado de Dios, es hijo del diablo y va camino al infierno. El verdadero evangelio le abre los ojos a los ciegos para que puedan reconocer su estado espiritual y su destino. Entonces, cuando una persona reconoce que es pecador, esos son los primeros pasos que hace Dios para la salvación. La persona tiene que reconocer que es un pecador. Es como el que está enfermo y el médico le dice tiene cáncer. Entonces, cuando el médico le dice que tiene cáncer, ahí es cuando el paciente dice, doctor, ¿qué tengo que hacer? Estoy en sus manos, lo que me toque hacer. Y muchos hacen lo que les toque hacer para salvarse. Pero solo hay una medicina, haciendo la analogía, la comparación. Voy y le predico el evangelio a un ser humano y cuando le muestre el evangelio, su estado de pecado, su naturaleza caída y su destino, si no cree en el evangelio, su destino será el infierno. Entonces, cuando esa persona reconozca que es un pecador, que está apartado, separado de Dios, ahí es cuando
hacemos la analogía del enfermo. Nos va a preguntar, ¿y cuál es la solución? ¿O cuál es la medicina? Solo hay una medicina y es Cristo. No hay más. Solo hay una medicina y es Cristo. Pero usted ve que hay gente que tenía una enfermedad, un dolor, y fue al médico y el médico le diagnosticó que todo estaba bien y lo mandó para la casa y cuando se fue para la casa se murió. Entonces se hizo un mal diagnóstico. ¿Se hizo un mal qué? Un mal diagnóstico. Pero el discípulo ya sabe el diagnóstico del no creyente. El discípulo sabe que es hijo del diablo, pecador, desde que nace, separado de Dios, hijo del diablo. Está viviendo una vida miserable porque está separado de Dios y va al infierno. Ese es el diagnóstico del no creyente. Está enfermo gravemente y necesita una medicina y solo hay una, es Cristo. Pero hasta que la persona no reconozca que es un pecador, ¿cómo va a querer la medicina? Por eso es que somos a veces ¿cómo se llama? No somos efectivos en el campo. Muchas veces no somos efectivos en el campo porque cuando llegamos, si no tenemos el mensaje bien organizado, la persona no va a entender que es un pecador, que es como el ejemplo o la ilustración del médico y el paciente. Si una persona, el médico no le dice que está enferma, ella no va a querer tratamiento ni medicina. Si una persona no reconoce que es pecador, ella va a decir, pero ¿para qué Cristo? Si yo no soy pecador, si yo no robo, si yo no mato, si yo no fumo, si todos somos hijos de papito Dios, dicen. Entonces el verdadero evangelio abre los ojos de los ciegos. Es el amor y la misericordia de Dios. El evangelio abre los ojos de los ciegos para que puedan ver su condición espiritual y puedan creer en Cristo. 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Pero no solamente ahí se salvó Lidia, no solamente ahí se salvó su familia, sino lo que les comenté. Probablemente dicen los comentaristas, de aquí de esta casa, ahí fue, de la casa de Lidia fue donde se plantó la iglesia de Filipos. Más adelante Pablo escribió una carta que se llama Filipenses y posiblemente a esa iglesia que comenzó e inició y se plantó en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Nada de lo que hagamos para el Señor es en vano. No se desanime, no se desanime, que el Señor tiene todo listo y todo preparado. Solamente seamos obedientes y llevémosle el Evangelio a todas las personas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nuestro trabajo es predicar y nosotros hacemos nuestro trabajo y el Señor hace la parte que a Él le corresponde, convencer de pecado, abrir el corazón de las personas, cambiar el corazón de piedra por el de carne. Usted y yo llevemos el Evangelio, seamos discípulos obedientes, amemos al Señor, porque dice Pablo que el que no ame el Señor, el que no ame al Señor, el tal sea anatema. Y le voy a terminar con ese versículo. Primera de Corintios 16:22. Y acuérdense de lo que el Señor dijo en Juan. Si vosotros guardáis mis mandamientos, ese es el que me muestra el amor, el que guarda mis mandamientos, o sea, si obedecemos al Señor. ¿Qué dice Primera de Corintios 16:22? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Amén. Wow, el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito, es lo que está diciendo Pablo ahí, anatema es maldito. El Señor viene. Hay que amar al Señor con todo nuestro corazón. Y entonces, así termina esta historia, parte de esta historia del segundo viaje misionero, salvándose Lidia, salvándose su familia, siendo bautizados. Posiblemente ahí inicia la plantación de una nueva iglesia llamada Filipenses y también se salvó el carcelero. Mire para qué llevaba el Señor a Pablo y a su equipo. También se salvó el carcelero y su familia. Así que mis amados, ya Dios tiene todo preparado. Él le va a llevar a ciudades, a países y a lugares. Es más, a lugares que usted nunca pensó ir. Hay lugares que el Señor me ha llevado donde yo nunca pensé ir. Pero cuando se trata del Evangelio,
El Señor a veces hasta nos sorprende. Habrán lugares donde usted nunca pensó ir, pero el Señor lo va a llevar por causa del Evangelio, por causa de que allá hay un pueblo preparado para recibir salvación y vida eterna. Oramos. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Hemos visto el trabajo de un discípulo en el campo. Hemos visto que debemos tener una seguridad de nuestro llamado. Tú nos llamaste, el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Nuestro llamado no es de hombres, nuestro llamado no es de denominaciones, nuestro llamado es directo del cielo, es directo tuyo. Gracias, Padre, por llamarnos. Gracias por escogernos. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias por esos dones, ese ministerio, esa gracia que has colocado en cada uno de nosotros para llevar este mensaje. Gracias porque tenemos la respuesta a la oración, tenemos la guía de tu Espíritu Santo, como Pablo fue guiado en su primer viaje misionero y en su segundo y en su tercer viaje misionero, así nosotros también seremos guiados en la iglesia local. Así también seremos guiados para plantar otras iglesias. Así también seremos guiados para formar, entrenar y capacitar a los discípulos. Así también seremos guiados para llevar el evangelio a muchos lugares. Gracias te damos por todos los pastores, Señor, que están conectados y todos los discípulos esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.